Entonces, buenos días. Por favor, escribimos. Espero que tengan sus cámaras activas, que no veo a nadie. Deben tener cámaras activas, mis niños. No veo a nadie, veo solo a Mariana y los demás. Recuerden eso, Snyder. ¿Quién más? ¿Quién más? Cristian, no te veo, ya te veo. Eso, las niñas roba, muy bien. Listo. ¿Ya tendrás dificultad con cámara? Ya hasta quiero escuchar, aunque sea. Ay, hijo de madre. Profe, no tengo cámara, estoy en computador. Listo, dale, no hay, puedes tener tu excusa. Ay, ya están todos, qué emoción. Ya les di la entrada a Lady a Lady y a Heidi. Hola Heidi, quiero verlas con cámara activa. Listo, mis niños, todos. Jazz, muy contenta con que estés en clase. Por favor, debes continuar con todo tu proceso. Princesa, tienes 2 periodos y el periodo número 2 estuviste ausente. Igual tienes periodo 3 y 4. Todavía hay mucho por hacer. ¿Listo? Para que tengas en cuenta y te pongas las pilas este periodo. Bueno. Y señora, yo ya había hablado con los profesores de por qué estaba tan ausente el segundo periodo. Listo, Y mamá. pues ya, No, o sea, te estoy diciendo es para que te pongas las pilas, princesa. Que no te desmotives que porque en segundo periodo te fue mal, entonces ya tirar la toalla, no. Todavía tienes 2 periodos para trabajar activa, ¿listo? sí, sí, señora. Entonces tienes es que seguir con tu energía. Bueno, entonces me alegra mucho tenerte en clase. Mis niños, entonces vamos a dar inicio. Entonces, eso, la Lady. No sé, ya estoy grabando, pensé que no había grabado, es que esto es la primera clase, no la grabé, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Bueno, bueno, ponemos la fecha, por favor, en nuestros cuadernitos. Hoy estamos a julio 14, vamos a iniciar con nuestra primera clase como tal, aunque pues ya esta es la semana número 2, ¿no? La semana número 1 fue la anterior, en la cual hacíamos la exposición temática y parámetros establecidos para el desarrollo de nuestro tercer periodo, ¿cierto? Entonces, nuestro primer tema es historia y evolución de la literatura. Es el tema del día de hoy. Historia o evolución de la literatura. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, discúlpenme que no les había dado parámetros. Bueno, entonces mientras están escribiendo la fecha y el título, entonces les voy a dar los parámetros, cómo vamos a ir desarrollando las clases. Entonces, lo primero que hacemos, pues Profe, obviamente, ¿historia y qué? Qué pena. señora, ¿Historia y qué? historia o evolución de la literatura. ¿Listo? Bueno, entonces reitero lo que les iba a explicar, cómo va a ser la dinámica de la clase. Entonces, bueno, hay que llamar a lista porque debemos tener una nota adicional, la he llamado yo participación. El llamado a lista, perdón, es súper importante. Entonces, por favor, las sugerencias pues para que estemos activos todos en nuestras clases, ¿sí? Yo lo primero que les hago es hacer nuestra consignación teórica, entonces les dicto lo más relevante de acuerdo al tema y después hago mi explicación. Cuando yo les estoy haciendo la explicación, entonces ustedes deben ir participando, yo les voy poniendo nota de participación, ¿sí? O sea, adicional a la asistencia, les pongo nota de participación. Mientras nosotros vamos desarrollando, mientras yo voy haciendo la explicación, ¿sí? Voy desarrollando la clase, yo les voy a proponer una actividad que la van a hacer en el transcurso de la clase, ¿sí? Entonces, el día de hoy van a hacer un mapa de ideas expresando las características del tema. ¿Cuál es el tema? La evolución de la literatura, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen la consignación teórica, yo les dicto lo que tienen que tener ya de consignación teórica. Cuando yo empiece a explicar, entonces ustedes ahí van tomando apuntes y van creando su mapa de ideas. ¿Listo? ¿Sí recuerdan lo que es el mapita de ideas? No es el mapa conceptual donde voy a poner conceptos, ¿no? Sino las ideas las voy organizando de manera como ustedes quieran, utilizando nuestros conectores que son las flechas, de acuerdo a las ideas que están exponiendo. ¿Bien? Adicional a ello, entonces les califico el desarrollo de la clase con esta actividad y como el sistema
expone en el momento que ya nos quedan los 10 minutos finales. Entonces, tan pronto me exponga los 10 minutos, ustedes me deben hacer la presentación, ¿sí? Ahí me deben presentar qué fue lo que desarrollaron durante la clase. Que no alcanzaron a terminarlo, no importa. Cuando ustedes lo terminen, lo suben al Classroom. Pero me deben mostrar evidencias dentro de la clase de lo que han venido desarrollando. ¿Sí es claro hasta ahí? Profe, ¿yo se lo mando de una vez o cómo hago para mostrárselo? Ah, tú que no tienes, sí, tú que no tienes, no, sí, exacto, tú me envías, no. Tú cuando termines, me envías en el transcurso de la jornada, Just Lady. O sea, eso lo deben, para allá iba para los que no terminan la actividad en clase, deben enviarla al Classroom en el transcurso de la jornada, es decir, hasta la 1:59. Ya a las 2 de la tarde ya es con retardo, entonces empiezo a bajarles nota. Si me hago entender, claro que yo sé que con 11 no hay lío, pero de todas maneras hago la aclaración. Adicional, entonces se deja una tareita. Es un solo punto, mis niños, que recuerden que lo deben desarrollar en el transcurso de la jornada. Perdón, del día. ¿Sí? Lo ideal es que lo hagan en el transcurso de la jornada. Pero pues de todas maneras, sin saber si de pronto algún profe se extienda en su trabajo, pues no los puedo tampoco Y todo organizar el tiempo de ustedes. Entonces, ustedes tienen el día para que presenten su actividad. Es un solo puntico, ¿sí? Que al finalizar les digo cuál es la tarea. ¿Listo? ¿Y todos envían al Classroom? ¿Se Todo deja en ahí? Classroom, sí, mi amor. Lo que pasa es que, pues, igual que ustedes, yo estoy iniciando con el proceso de Classroom. Ay, ya, gracias, Just Lady, por aclararme eso. Ayer tuve una dificultad con lo de contabilidad. Entonces resulta, pues no sé si el profe les comentó, pues Sebastián, como ha estado tan juicioso ahí con el tema, él estuvo revisando lo que yo realicé y pues di como una opción mal, no sé en qué momento, entonces por eso no se dejaba copiar, por eso yo les escribí ayer, pues porque hasta que él me avisó, porque pues yo miraba, pero si ahí está la tarea copiada, no entiendo por qué no da la opción. Pero sí, el problema era mío, chicos. Entonces, pues les reitero que igual, así como ustedes están aprendiendo, pues yo también estoy en el proceso. ¿Listo? Entonces, pero sí, todo va a ser en Classroom, a no ser que de pronto en algún momento se vaya un comando mal, pero igual yo les hago saber como el caso de ayer en contabilidad. ¿Bien? Pero todo va en Classroom y lo que les digo, ojalá lo hagan durante el transcurso Profe, de la jornada. Señora, profe, ¿quién dijo? ¿Karen o Margie? Margie. Margie. Profe, qué pena, es que ayer estuvimos mandando el trabajo de contabilidad y no nos lo dejó mandar. ¿Ahí qué hacemos? Por Classroom. Sí, señora. Sí, mi amor. Chino, eso estaba hablando. Sí, mi amor, yo sé, es que yo tuve una dificultad, le di un comando mal, entonces resulta que me guardó la tarea, pero en material, no en tarea como tal, ¿sí? Entonces por eso no les dejaba copiar, pero yo anoche, yo las agregué a ustedes a un grupo que hice, ¿no? Sí, yo las agregué, no están agregadas, no me digan eso. Bueno, ahorita revisamos eso, pero yo las agregué a un grupo y yo les escribí que por favor enviaran eso por WhatsApp, pues debido a que no se podía subir en Classroom. ¿Listo? Entonces, hoy me lo envían por WhatsApp, por favor. ¿Listo? O sea, y a eso estaba haciendo referencia. En dado caso que por algún motivo se vaya un comando mal o bueno, el sistema muchas veces no carga, yo les informo y les doy opciones, no hay ningún problema. ¿Listo, mis niños? Entonces, ahora sí, continuemos con nuestra temática del día. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta antes de iniciar? Supongo que ninguna, que nadie hace No me, objeciones. Señora, no me yo aparece la actividad ahí en Classroom, la suya, la de ayer. sí. ¿Tú la pudiste subir a Classroom? No me aparece ninguna. O sea, no me aparece actividad enviada, solo me aparece el inglés. Muñeca, me haces un favor y mañana, porque es que yo no trabajo por las tardes. No, pero es que no, hoy me toca ponerme a calificar muchas cosas. Pero mañana, muñeca, me haces el favor, en el transcurso de la jornada, me recuerdas y yo reviso. Si algo entonces nos conectamos y miramos a ver de qué, ay, no, mañana no. Bueno, mañana no, el jueves, Just Blake, mañana no puedo. Y Señora, revisamos a ver si tengo que sacarte y volver a ingresar y por eso no te ha dejado ver la tarea, ¿sí? Entonces, estas 2 semanitas estamos como pruebas piloto
para ver cómo nos va. Entonces, igual, tanto ustedes como nosotros debemos estar con mucha paciencia porque se nos presentan múltiples dificultades. ¿Listo, Jess Bueno, Lady? Entonces, por favor, el jueves que no se te vaya a pasar en la mañana, que el jueves sí tengo tiempito, y revisamos eso, ¿bien? Entonces, no te preocupes ahorita que no, profe, que es que no he podido enviar la actividad, no te preocupes en estos momentos digamos, como por cumplir con horarios, aunque pues sí es importante, pero no, en estos momentos no nos podemos, digamos, limitar por horarios, porque pues se nos presentan dificultades a todos. ¿Listo? sí, señora. Entonces, el jueves buscamos cómo aclarar eso. Listo, Bueno, entonces ya damos inicio a nuestra clase. Entonces, en estos momentos, entonces les voy a hacer la consignación teórica. Cuando ustedes terminen de consignar, entonces empiezo a explicar el tema y qué es lo que deben hacer. Un mapa de ideas de acuerdo a las explicaciones que yo les dé del tema. ¿Listo? Entonces, el título ya está, ¿no? Historia o evolución de la literatura. Entonces, abajo, cuando hablamos de historia o evolución de la literatura, cuando hablamos de historia o evolución de la literatura, son las diferentes exposiciones o manifestaciones, son las diferentes exposiciones o manifestaciones artísticas, culturales y de pensamiento que da a conocer los cambios, estoy dictando rápido, que da a conocer los cambios de la cultura humanística, de la cultura humanística. Punto aparte. A finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se da la finalización a la llamada, entre comillas, a la llamada, entre comillas, escribimos Historia Universal de la Literatura. A la llamada, entre comillas, Historia Universal de la Literatura. Punto y coma. A partir del siglo XIX, a partir del siglo XIX, se presentaron múltiples manifestaciones historiográficas de la literatura con el fin de tener la idea
de tener la idea de estos cambios obtenidos mediante el desarrollo y evolución de la sociedad. Mediante el cambio y desarrollo de la sociedad. ¿Listo? Punto aparte. Entonces, como subtítulo, movimientos literarios. Movimientos literarios. Entonces, en viñeta. Entonces, pues no les estoy dictando, les estoy haciendo una aclaración. Estos movimientos son como esas épocas por las cuales ha pasado la literatura. Entonces, cada una tiene su denominación de acuerdo a los cambios que se han tenido, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes movimientos que serían... Esperen que no. Me salieron aquí todos. Bueno, entonces tenemos el movimiento del neoclasicismo. ¿Sí? Los van escribiendo así en lista. Neoclasicismo. Clasicismo. Renacimiento. ¿Cómo, profe? Renacimiento. Conceptismo. Son hartos. Nosotros ya hemos visto alguno de ellos. Conceptismo. Culturalismo. Barroco. Acá. Romanticismo. Después del romanticismo, ¿cuál fue? Romanticismo. Realismo. Realismo. Modernismo y vanguardia. Creo que no se me olvida ninguno. Me aparecieron acá. Modernismo y vanguardia. ¿Listo? Listo, mis niños. Punto aparte. Entonces, ahora sí empieza la explicación. Entonces, ahora en estos momentos, después de hacer la consignación teórica, entonces ustedes ya empiezan a crear su mapa de ideas a través de las explicaciones que les voy a dar. ¿Listo? Entonces ya pueden, entonces, van atendiendo y van tomando apuntes. Entonces, iniciamos con la evolución y la evolución de la literatura, ¿sí? Que también la hemos denominado como historia de la literatura. Pues las evoluciones que se van teniendo. ¿Señora? El título, el mapa de ideas donde el título va en el centro y todas las ideas van alrededor. Sí, señora. Sí, pero ustedes estructuran sus ideas de acuerdo a lo que ustedes vean pertinente. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, bueno, inicio de nuevo. Entonces, empezamos que la evolución de la literatura, o una evolución, no solo la evolución de la literatura, sino una evolución son esos cambios que se tienen día a día, ¿sí? Entonces, estamos hablando desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿cierto?
A estos procesos, estos cambios que ha tenido la literatura, se le han denominado a cada uno de ellos movimientos literarios. Y estos movimientos literarios dan como conceptualización a lo que es la historia de la literatura, ¿sí? Entonces, los movimientos literarios es el sinónimo de historia de la literatura. Bien, estos movimientos se han ido realizando por un grupo de autores, tanto autores como obras literarias. Cada movimiento tiene sus autores representativos y tiene sus obras representativas de acuerdo a los temas que se podían tratar en esos momentos, de acuerdo a las características y al vocabulario de cada una de las épocas, ¿sí? O sea, por eso muchas veces se nos complica entender textos clásicos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando leímos a Lazarillo de Tormes, que el Lazarillo es un texto clásico de la literatura, ¿cierto? De la literatura picaresca. Entonces, hay términos que pues no se nos facilitan, puesto que ya no se manejan en lo cotidiano, puesto que ya ha evolucionado también el lenguaje, la lengua, entonces son términos que se han dejado a un lado y pues con dificultad los vamos a entender, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de mirar cómo ha evolucionado tanto nuestros temas, porque ahí nos muestran los temas de desarrollar las narraciones, como el tipo de vocabulario que se manifestaba en cada una de las épocas, ¿cierto? Digamos, cuando hablamos, y muchos de estos movimientos, sus nombres hacen alusión a las temáticas que se están viviendo. Es decir, si estamos hablando del movimiento del romanticismo, ¿cuál sería el tipo de tema que se está trabajando en esta época? En el romanticismo. El romance. Los romances, ¿cierto? Entonces sería todas esas historias de amor, aunque muchas pueden terminar en tragicomedia, como hablamos en alguna ocasión en el primer periodo, ¿cierto? Muchas son tragicomedias, pero siempre lo que se enfoca es ese amor soñado por cada ser humano, ¿cierto? Si hablamos de culturalismo, ¿qué es cultura? ¿Cierto? Culturalismo, mis niños. Entonces, tiene que ver con la cultura de los pueblos. Entonces, en el movimiento del culturalismo, entonces expresa las diferentes culturas y manifestaciones culturales de un pueblo. Esos son el tipo de narraciones que vamos a encontrar de esa época, ¿sí? Aunque, como estamos hablando de narraciones, ¿sí? Que eso es lo que nos compete en el ámbito de la literatura, entonces, las narraciones tienen las narraciones de este tipo de literatura tienen una característica que son extensas. Al ser extensas, son muy explicativas y muy descriptivas. Entonces, en este tipo de narraciones describen tanto muy bien los personajes como los lugares y los sucesos que están ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué hace el autor? ¿Cuál es la intención del autor en cada una de sus manifestaciones? Buscar que el lector o receptor se interese por el tema. ¿Y cómo debo hacerlo? Pues buscando un vocabulario estético adecuado para que los que lean se involucren en el tema y sientan como la curiosidad de seguir conociendo de lo que nos están exponiendo, como cuando uno empieza a ver una película. Entonces uno inicia con una película, ¿cierto? Y entonces resulta que, pues, si me gusta la película, la sigo viendo, ¿verdad? Pero si no, ¿qué hago? Pues cambio de canal, quito la película y busco otro tipo de historia, pero sí me llama la atención. Así hacemos con los libros. Iniciamos por eso, siempre que iniciamos un texto literario, a mí me gusta hacer una presentación. Me gusta hacer una presentación de la introducción, ¿sí? Porque en la introducción, recordemos que una introducción nos da a conocer todo lo general,
¿sí? Entonces, ahí yo puedo interesarme. Lo que pasa es que nosotros, los docentes, los obligamos a que se interesen en el texto, pues porque nosotros nos tomamos la molestia de buscar textos que llamen la atención de nuestros estudiantes, aunque hay muchos textos que no les gusta, pero pues siempre tienen una función, siempre tiene un objetivo este tipo de textos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen nuestros autores. Cada uno de ellos empiezan a escribir siempre pensando en que el receptor se interese en lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Cuando hablamos de Renacimiento, otro movimiento literario. Entonces, en el movimiento literario del Renacimiento es como volver a nacer, ¿sí? Entonces ya ahí está muy marcado este movimiento, puesto que hubo muchísimos cambios. Y esto inició en el siglo XV y XVI, ¿sí? Recordemos que la mayoría de estas manifestaciones iniciaron fue en Europa, que ellos fueron como los que iniciaron con este tipo de estudios, ¿cierto? Y en el Renacimiento, entonces, es eso, como dejar a un lado todo, o sea, esa exposición de las culturas y empezaron ya como a tratar temas de la naturaleza, ¿sí? Y no solo, recordemos que en estas manifestaciones no se hacen mediante solo la literatura, sino también tiene que ver la música, la danza, el teatro, las esculturas, arquitectura, la agricultura, la arquitectura, ¿sí? Entonces, mediante estas manifestaciones, entonces podemos ver cómo cambia y cómo evoluciona. Aquí en el Renacimiento fue cuando se hizo como la primera exposición de un desnudo, ¿sí? Entonces, ahí empezó como a revolucionar, por eso se llama Renacimiento. Empezó a revolucionar y hubo un cambio muy grande de todos los parámetros que se venían estableciendo acerca de la literatura. Digamos, venía ya todo como muy centrado al tema religioso, a las reglas religiosas, ya que en el Renacimiento, ¡pum!, lo que hace es una ruptura y ya el autor, el ser humano, tiene mayor libertad para exponer sus ideas, ¿sí? Y entonces ya empiezan a hablar de pronto hablan un poco de erotismo en sus obras, ¿sí? Ya empiezan como a ser un poco más explícitos en esa vida romántica, pero entonces ya no se basan tanto en el romanticismo, sino ya muestran como más cosas más reales que ocurren en el ser humano y empiezan como a dar a conocer ese tipo, se me olvidó la palabra que les dije anteriormente, bueno, manifestaciones más de tipo carnal, ¿sí? Entonces ya no es el típico, ay no, que se enamoró y comieron perdices para siempre, no. Ya hacen más descripciones de las situaciones que vive de verdad el ser humano como pareja y entonces son un poco más amplios para expresar sus ideas. ¿Listo? Entonces, todo esto lo que ha logrado es que surjan cambios y cambios a través de la evolución del hombre, a través que al pasar de los años, en el transcurso de los años. En la época actual, entonces, llamaríamos de pronto la época del modernismo, ¿sí? El modernismo. Entonces, ahí entonces ya empezamos a tratar temas de la actualidad, ¿cierto? Problemáticas sociales. Entonces, por eso ya vemos textos como, no sé si de pronto ustedes, bueno, uno que yo me imagino que eso es uno de los temas más llamativos para los estudiantes. El libro que sacaron de Pablo Escobar, ¿sí? Que estos son narconovelas. Entonces ya utilizan los temas como más tratados en el momento para los autores expresar esas ideas y llamar la atención de los lectores. Y eso ha llamado la atención de los lectores. Lo mismo esas telenovelas que se transmiten por el medio de comunicación en las cuales son también denominadas narconovelas, ¿cierto? Que presentan la historia de este tipo de personajes que han causado, pues aunque causaron, digamos, violencia, delincuencia en el país, pero también marcaron una época de nuestro país. Entonces, a eso le denominamos el modernismo.
porque se trabajan temas de acuerdo a lo que está sucediendo. Y cuando hablamos de vanguardia, ¿qué será la vanguardia? La vanguardia lo que busca es ir más allá, explorar más allá. Entonces, siempre debemos estar a la vanguardia. ¿Por qué? Porque debemos dejar volar nuestra imaginación y entonces ahí ya es cuando vienen ideas del futuro, cómo ir a ser el futuro y empiezan a hacer esas manifestaciones de múltiples ideas que se le ocurre al hombre acerca de lo que puede ser el día de mañana. A eso le denominamos vanguardia. ¿Listo? Entonces ahí es como un breve resumen de lo que es la evolución de la literatura, mis niños. Mis niños, miren que ya se acabó el tiempo. Entonces, lo que me van a hacer ustedes con esta actividad, no, es que el tema es un poco, pues ya lo hemos venido desarrollando en el transcurso de los periodos anteriores, ¿sí? Pero entonces lo que quiero es que se enfoquen mucho y que hagan una característica de cada uno de las épocas que les mencioné, de los movimientos, ¿listo? Entonces, por favor, entonces no les voy a dejar más, sino que terminen su mapa de ideas con las características más importantes de cada movimiento literario. ¿Listo? O sea, completar lo que están realizando. Entonces, por favor, me muestran qué alcanzaron a realizar, qué apuntes tomaron para tomar nota de lo que realizaron. Y me envían eso más tardecito al... Listo, ¿quién va a iniciar? Quedan 3 minuticos, por favor, rápidamente. ¿Nadie? Mariana, muéstrame lo que hiciste rápido porque nos quedan 3 minuticos. Profe, aquí está también. Listo, eso, bien. Listo, mis niñas. Margie. Karen. Karen, sí. Bien. Eso, perfecto, mis niñas. Mariana. ¿Quién sigue? Rápido, niños, que faltan 2 minutos 20. Profe, Eso sí, muñeca, muy bien, listo. Listo, Mariana. Snyder. Ay, Heidi, alcancé a ver lo tuyo, Heidi, sí, señora. Lady, muy bien. Snyder. No se les olvide enviarme en eso a la plataforma. Listo, Lady, ya. Snyder. Tu tarea, mi corazón. No importa que no hayan terminado, mis niños. Recuerden que no importa que no terminen. Lo importante es que me muestren lo que han venido desarrollando en el transcurso de la clase. Listo, Cristian. Bien, perfecto, mi amor. Tus apuntes. Snyder, solo me faltas tú, mi corazón. ¿Dónde estás? ¿Se me fue? Snyder. Listo, mi corazón, dale. Muéstrame de nuevo, Snyder, que no alcancé a... Snyder. Ay. Snyder, muéstrame la actividad que no alcancé a... De chino. Dale, mi corazón. Snyder, nos queda 1 minuto 10. Listo. Bueno, mis niños. Entonces, por Profe, favor, la tarea es con las la tarea es características de... organizar, o sea, completar el mapa que están trabajando, lo completan con características de cada uno de los movimientos que les dicté. ¿Listo? Y me lo presentan. Entonces, listo, mis niños. No es más, bendiciones, me alegra mucho que todos estén. Espero que no sean, no mentiras, con ustedes no hay ningún problema, mis niños. Muchas bendiciones y que sigan muy juiciosos. Y entonces los dejo para su clase de inglés. Chao, mis niños juiciosos. Espero la tarea el chao, día de hoy. profe. Cualquier cosa les resuelvo las inquietudes por WhatsApp. ¿Listo? Chao, mis niños juiciosos. Bendiciones, me alegra que hubieran estado tan atentos en mi clase. Chao.